eh, hasta que uno de ellos fallezca, incluso dice hasta que la muerte los separe, como dice el curita. Y desde el punto de vista desde el punto de la legalidad, desde este punto de vista del matrimonio es el acto que estaría dada por la celebración, siguiendo las formalidades legales, lo que hoy día la cuestión política del Estado y la ley 603 establece la legalidad que le da, que ya no es el tema religioso, el tema católico, el tema de la iglesia, sino el tema civil, la inscripción, el registro que se da al matrimonio. Entonces tenemos que entender cuáles son los fines del matrimonio. Ya, según Guillermo Borda nos dice que los fines es satisfacer primeramente, satisfacción del amor, la procreación y educación de los hijos y la mutua compañía y asistencia. Esos vienen a ser los fines del matrimonio. ¿Ya? Eh, y la constitución del matrimonio o unión libre, que establece que el artículo 137, si ustedes tienen el Código de las Familias, si les acompaña el Código de las Familias, podemos revisar que el artículo 137 nos habla de la naturaleza y las condiciones ya para la constitución del matrimonio y de la unión libre. Tanto el matrimonio como la unión libre nos dice que son dos instituciones sociales que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia orientado a establecer un proyecto de vida común. Si una persona, tanto un hombre como una mujer, se casan, es porque ellos quieren establecer un proyecto de vida en común. ¿Ya? Si uno se casa con una mujer, es porque los dos tienen ese proyecto de vida en común y no son diferentes. Yo siempre les digo a mis clientes, cuando uno se casa, tiene que ver el tema del proyecto de vida común. ¿Por qué? Si uno quiere, digamos, por ejemplo, la mujer, ¿qué quiere? Viajar, trabajar, salir adelante, sacar diplomados, maestrías, seguir estudiando, seguir volviendo, seguir siendo profesional y ampliar su conocimiento. Eso, bien, pero si el hombre no quiere, el hombre quiere seguir jugando, divirtiéndose, bailando en la morenada del gran poder, fiestas, amigos, no tenemos un proyecto de vida en común. Entonces ese matrimonio, por ende, no va a funcionar. Entonces, es importante lo que la ley establece que tiene que haber un proyecto de vida en común. Esto va a conllevar a iguales efectos jurídicos tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges y convivientes como respecto a las de los hijos adoptados y nacidos. ¿Qué conlleva este tema de la constitución del matrimonio en el libre? La igualdad de efectos jurídicos, tanto que va a tener el hombre como la mujer. También las relaciones personales y las relaciones y el tema patrimonial que van a tener ambos, tanto el hombre como la mujer. Eh, las uniones libres deben reunir condiciones de estabilidad y singularidad para que sea una unión libre. En el matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción. Antes se le decía esposos, el esposo y la esposa. Ahora no, ha cambiado ese término, ahora se los llama cónyuges, son cónyuges. Tanto el hombre como la mujer son cónyuges. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda contraer el matrimonio? ¿Ya? El artículo 138 de la ley 603 nos habla primeramente de un consentimiento, que es la libre voluntad de cada persona y debe expresarse sin que medie dolor, error o violencia. Este, este requisito, que es de consentimiento, es muy importante, ya que cuando uno se casa es porque quiere casarse, porque ama a la persona, porque piensa o siente que con esa persona puede vivir el resto de su vida y puede formar un hogar, una familia y tener hijos. ¿Ya? Si uno no tiene el consentimiento, si le están casando por obligación o por amenazas o porque la novia, la enamorada está embarazada, entonces no, tiene que haber un consentimiento de que los dos quieren casarse. Es uno de los requisitos importantes. El artículo 139 nos habla de las edades. Ya la persona para constituir libremente un matrimonio o unión libre una vez cumplida la mayoría de edad. Cuando uno cumple los 18 años ya puede casarse. No necesita autorización de los padres, abuelos, tíos, nada, ya. Él ya puede ir al oficial día de registro civil con la enamorada, que también es mayor de edad, y poder casarse sin autorización de los padres. El parágrafo 2 nos dice que de manera excepcional se podrá constituir matrimonio o unión libre a los 16 años de edad. Es de manera excepcional, siempre que se cuente con la autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental.
O sea, los papás pueden autorizar de forma escrita, ya, para que su hijo o hija que es menor de edad, que tiene 16 años, puedan contraer matrimonio. A falta de la mamá, a falta de la autoridad parental, ya, puede ser quien tenga la tutela o guarda de ese menor de edad. A falta de estos, puede ir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por ejemplo, ¿no ve? El, la, la niña de 18 años, perdón, de 16 años que quiere casarse, va a donde el papel y dice, papá, me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Porque lo amo, lo quiero. No te voy a dar la autorización. Verás lo que te haces, te vas de la casa. Pasa muchas veces. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella puede ir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, contar el tema y pedir que ellos actúen por ella. Ya, la autorización verbal realizada en el momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre ante el oficial de registro civil tiene validez. Si el padre no lo ha hecho por escrito, porque dice, no, no quiero que te cases, no, pero al final se pone a pensar y dice, ah, no, se va a casar, me voy a librar de ella, no, 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 que se case nomás, ¿no ve? Entonces va en la celebración del matrimonio y dice, sí, yo acepto que se case mi hija, listo. De forma verbal, se puede casar. Cuando no se da la autorización establecida en el parágrafo anterior, la o el interesado podrá solicitarle ante la autoridad judicial. Pero nos preguntamos, ¿cómo va a poder solicitar ante una autoridad judicial si es menor de edad? Ahí es donde puede solicitarlo mediante una persona que sea mayor de edad. Puede ser el enamorado, que ya es mayor de edad, puede ser los parientes del enamorado, algún amigo o amiga que puede solicitar en su representación, ¿ya? En su representación de que ella pueda casarse y eso va a ser por la vía judicial y el juez va a tener que autorizar. El artículo 140 nos habla, eh, los que están levantando la mano, guárdense las preguntitas porque vamos a responderlas cuando terminamos lo de avanzar. El 140 nos habla de la libertad de Estado, que es otro requisito que se necesita para contraer matrimonio. La libertad de Estado consiste en que ambas personas no deben tener ningún vínculo de matrimonio o de unión libre. ¿Por qué? Porque si una persona que ya ha estado casado más antes y no ha anulado ese matrimonio, ya sigue casado. Y el matrimonio, el segundo matrimonio no tiene validez, no vale. Aunque con la otra persona haya hecho bienes de por medio, haya hecho otras cosas. Por ejemplo, les pongo un caso. El señor y la señora se casan. Vamos a poner una fecha. En 1995 se casan. Ya es 1995. En el 98 se divorcian, se separan. La señora va por otro rumbo, el señor por otro rumbo. Ambos se vuelven a casar. A, a partir del 2000, para esas fechas, no había un registro de sistema donde decía, donde tú podías ver en la computadora y decir, a ver, veremos, este señor está casado, está divorciado, casado. No puede volverse a casar. No había un registro de sistemas, ¿ya? Era la suerte. Ya no podía decir, ah, no, se va a casar, a ver, ir a ver todos los archivos, revisar. No, no se podía. Era pérdida de tiempo. Entonces, estas personas se volvían a casar, ¿ya? O bien acá o en otros departamentos, porque no había registro. Entonces, el CDC aceptaba su matrimonio. Los inscribía, los registraba, todo eso. Pero ese matrimonio no tenía validez. Sí valía el primer matrimonio. Con esta señora que se ha casado, ¿ya? Este señor compra una casita, un terreno, se compra un autito, se hacen de cosas. Lastimosamente el señor fallece, muere, ¿ya? Y como su primer matrimonio no ha tenido validez, como su segundo matrimonio no ha tenido validez, entonces el primer matrimonio es el que va a reclamar todos sus derechos que este se ha hecho después de separarse del primer matrimonio. Solamente separación que han hecho. En concordancia, el Código Penal en su artículo 240 nos habla de la bigamia. El que contrajera nuevo matrimonio sabiendas no estar disuelto el anterior, a que se hallaba ligado incurrirá en privación de libertad de 2 a 4 años. Ya, esta es bigamia que lo utilizaba mayormente es una forma de probar, de excusar, para que se hagan los divorcios anteriormente con la anterior ley. ¿Ya? Hoy en día ya no se ve el término de bigamia, ya no se ve.
El artículo 241 dice, otros matrimonios ilegales serán sancionados con privación de libertad de 1 a 3 años, el que no siendo casado contrajere o a sabiendas de matrimonio con personas casadas. Con privación de libertad de 2 a 4 años, el que hubiera inducido un error esencial en el otro contrayente, y con privación de libertad de 2 a 4 años, el que hubiera ocultado impedimentos legales respecto a su propio estado civil. Los temas materia. Doctora Aida, su micrófono está habilitado. ¿Quiere preguntar algo? El artículo 141 nos habla de los impedimentos. ¿Cuáles son los impedimentos para constituir un matrimonio unión libre? ¿Ya? El primer impedimento es la interdicción, el segundo es el parentesco consanguíneo, el otro es el parentesco adoptivo y el D es el impedimento por delito y el E es vínculo por tutela. Vamos a analizar cada uno en base a lo que dice la ley y lo que establece el Código de las Familias y del proceso familiar. El artículo 142 dice interdicción. ¿Qué es la interdicción? Está impedida la persona declarada judicialmente interdicta con sentencia ejecutorial. No te puedes casar con una persona que está declaradamente interdicta. ¿Ya? No se puede casar nadie. Por ejemplo, eh, este señor ya sufre un accidente, ya, y queda paralizado la mitad de su cuerpo. O queda en un estado que solamente funciona algunas partes del cuerpo, ¿ya? Entonces lo van a declarar interdicto, ya, judicialmente se lo declara interdicto. Este señor va a tener que tener una persona que lo cuide, que no solamente vea por sus bienes, por su trabajo, por sus rentas, etcétera, no. Va a necesitar una persona que también lo cuide. Sabemos bien que cuando una persona es declarada interdicta, ¿ya? El tutor o curador que se hace cargo de esta persona, no solamente se hace cargo de todos sus bienes, de todo lo que tiene, sino también de la persona si la tiene que cuidar, alimentar, bañar, etcétera, etcétera. ¿No ve? Se hace cargo una señora de este señor. Y la señora dice, me voy a casar con él solamente por el hecho de que este señor cualquier rato va a fallecer y yo me voy a quedar con sus bienes. No, no se puede. Es un impedimento casarse con una persona que ha sido declarada judicialmente interdicta. ¿Ya? Otro de los impedimentos es el parentesco consanguíneo. Están impedidos las personas que sean ascendientes, descendientes y en línea directa entre sí, sin distinción de grado y en línea colateral entre hermanos y hermanos. No pueden casarse papá con los hijos, mamá con los hijos, entre hermanos, tanto ascendientes, no pueden casarse, está prohibido. No, el oficial de registro civil no puede hacer contra ese matrimonio. Parentesco adoptivo. Dentro de lo que es el parentesco adoptivo, tenemos otros incisos dentro del parágrafo 1 que establece en qué casos no puedes casarte en tema adoptivo. Están impedidos de establecer vínculo conyugal los siguientes personas. Uno, entre la o el adoptado y sus descendientes. La familia, el papá y la mamá adoptan una hija. Con el tiempo, la mamá fallece. El que ha adoptado no puede casarse con la persona adoptada. No pueden casarse. Tampoco puede casarse con los descendientes de su hija adoptada. No puede casarse. O sea, ese es un impedimento cuando es el tema de parentesco adoptivo. El inciso B dice, entre las o los hijos adoptivos de una misma persona. Papá, mamá adoptan 2 hijos, hombre y mujer. Estos 2 hijos no pueden casarse, aunque sean adoptados, uno sea de otra familia y otro sea de otra familia. No pueden casarse tampoco, establecido en el inciso B. Inciso C, entre la o el adoptado y las hijas que pudieran tener la o el adoptante. El adoptado tiene un hijo varón
con su esposa, pero ya no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué es? Adoptaremos una mujercita para que sean parejitas. Entre el hijo nacido de la familia y la adoptada, no pueden contraer matrimonio. ¿Ya? Lo establece el inciso C. El inciso D, ¿qué nos dice? Entre la o el adoptado y ex cónyuge de la o el adoptante, recíprocamente entre la o el adoptante y ex cónyuge de la o el adoptado. ¿Ya? Agarra el papá y la mamá y adoptan una niña. Estos dos se separan, la mamá se queda con la niña, pero el papá, que es el adoptante, no puede contraer matrimonio con la adoptada, que es ex cónyuge, no puede. No va a decir, no, tú y yo ya no somos marido y mujer, o sea, nada que ver, yo podría casar. No, no se puede. El inciso E dice, entre la madre o el padre con la hija o hijo nacido o nacida mediante técnicas de reproducción asistida con gametos ajenos. Tampoco pueden casarse con esos hijos. El parágrafo 2 de este artículo nos indica que concurriendo causas graves, la autoridad judicial puede conceder dispensas en los casos B y C. ¿Ya? ¿Cuáles son esas causas graves que puede ser? El tema, pero dice autoridad judicial. Entonces, nosotros como abogados vamos a tener que hacer una demanda judicial pidiendo a la autoridad judicial ya que conceda dispensas para que nuestros clientes puedan casarse. En el inciso B, entre los hijos adoptivos, ¿ya? Dos hijos hemos dicho, hombre y mujer hemos adoptado. Se ha adoptado un hombre y una mujer, quieren casarse. ¿Por qué? Porque él está embarazado. Una causa grave. El inciso C, entre el adoptado y los hijos que pudieran tener. El papá y la mamá tenían un hijito, no podían tener más hijos, adoptan una mujercita, la mujercita está embarazada, es causa grave. Entonces nosotros vamos a pedir a la autoridad judicial, mediante una demanda, que ellos dos puedan casarse, ¿ya? O ellos hagan la demanda judicial para poder casarse y para que la autoridad judicial autorice y ordene al oficial de registro civil que pueda casarlos a los dos. Esas son las causas graves las cuales uno se puede casar. El 145 nos dice impedimento por delito. Las personas están impedidas de constituir matrimonio o unión libre cuando recaiga sobre ella la sentencia condenatoria ejecutoriada por tentativa, complicidad o haber consumado el delito de homicidio, feminicidio o asesinato del lado del cónyuge de la otra persona. Yo les doy un ejemplo a mis alumnos en este tema del artículo 145, ¿ya? Y les doy, por no poner nombres y datos, el señor cara de papá se casa con la señora cara de papa, los dos, es un ejemplo, ¿no? Estos dos tienen un matrimonio de 7, 8 años, en los cuales el señor cara de papa ya no trabajaba y la señora cara de papa trabajaba y ella compra casas, compra autos, lo alimenta, ella trabaja y el otro lo único que hace es sacar al perrito a pasear, el señor cara de papa saca al perrito a pasear, lleva al colegio a los niños, etcétera. Pero el señor cara de papa un día de en el mercado conoce a la señora cara de yuca y con esta señora se enamora. Pero el señor cara de papa le dice a la señora cara de yuca, no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque yo estoy casado con la señora cara de papa. O sea, lo nuestro va a tener que ser oculto o vamos a tener que separarnos. Pero la señora cara de yuca le dice al señor cara de papa, le dice, no, yo no puedo dejarte, no puedo vivir sin ti, te amo, quiero estar contigo. Hagamos una cosa, la mataremos a la señora cara de papa y podremos ser felices. Entonces, la señora cara de yuca hace y la mata a la señora cara de papa. Y estos dos ya van a poder ser felices, casarse y ser felices. Entonces ahí dice, no, 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 este impedimento por delito, ya no se pueden casar. ¿Por qué? Porque han cometido un delito. La señora cara de yuca ha matado a la señora cara de papa. Y
Va a tener todo un proceso y no se van a poder casar cuando haya una sentencia ejecutoriada, ¿ya? O condenatoria. No van a poder casarse por este impedimento por delito según el artículo 145. El artículo 146, vínculo por tutela. La o el tutor, sus parientes en línea directa, colateral, hasta el cuarto grado y sus afines hasta el segundo, no pueden constituir matrimonio o unión libre con la persona sujeta a tutela mientras dure el ejercicio de su cargo hasta que las cuentas de la gestión estén judicialmente aprobadas. Dice tutor o parientes en línea directa o colateral. Pasa que la señora, la familia, el esposo y la esposa viajan a los yungas juntamente con su hijita. El auto se accidenta, la niña queda viva y los dos papás fallecen. Se va a nombrar un tutor, ¿ya? Que puede ser un tutor fuera de la familia o puede ser un pariente en línea directa, colateral, hasta el cuarto grado o hasta el cuarto grado de parentesco, o puede ser afines hasta el segundo grado. Nombramos una persona, por ejemplo, vamos a poner una persona de afuera, un conocido, que lo designan los parientes, porque dicen los parientes, no, yo no puedo cuidar a la niña, yo tampoco, entonces nombrar a esta persona, y esta persona dice, ya, yo voy a ser el tutor de la menor. Se va a hacer cargo, primeramente, de ver el tema administrativo de la menor, porque los papás han dejado bienes de por medio, trabajos, empresas, etc. Entonces él va a cuidar hasta que la menor cumpla 18 años. Este tutor no puede casarse con esta menor de edad, bueno, ya mayor, cuando cumpla los 18 años, no puede casarse porque es el tutor. A no ser que deje de ser el tutor y presente las cuentas de la gestión judicialmente y que esté judicialmente aprobado. Que presente el informe que se presenta anual, que los tutores presentan anualmente al juzgado indicando cómo va el tema de la administración de los bienes de esta persona tutelada. Una vez que presentas el juez y es aprobada, él deja de ser tutor y recién va a poder casarse con esta señorita. ¿Ya? Ese es el vínculo por tutela. Mientras tanto, no puede casarse. Matrimonios, formalidades preliminares. El artículo 147 nos manifiesta, dice, manifestación del matrimonio. La mujer y el hombre que pretendan constituir matrimonio se presentarán personalmente o bien uno de ellos por medio de su representante legal con poder especial notariado. ¿Ante quién? Ante el oficial del registro cívico, expresando su identificación, lugar y fecha de su nacimiento, profesión y ocupación, filiación y estado civil y su voluntad de casarse. Agarra de la mano el señor cara de papa a la señora cara de papa y le dice, vámonos a casar. Y se van a ir al oficial de registro civil para casarse. Los dos. Van. Indican cuándo se van a casar, el día, la hora de la fiesta, del bailongo, el día que va a estar los grupos musicales, la comidita, todo. Listo. ¿Cuándo va a ser la voluntad de casarse? Entonces el oficial de registro civil se va a poner de acuerdo. Va a ver si tiene fecha, si puede, el horario, etcétera, etcétera. De no estar uno de los dos, el hombre o la mujer, uno de ellos puede ir a solicitar la manifestación del matrimonio con un poder que le va a dar el otro, ¿ya? O puede ir con una persona que sea un representante legal de esa persona, que tenga un poder especial notarial. El artículo 148 nos dice, ¿qué documentación necesitamos para contraer matrimonio? De documentación. Necesitamos un documento de identidad personal que tenemos que entregar al oficial de registro civil para conocer nuestra identidad, quiénes somos. En caso de requerir autorización, se acompaña el testimonio notarial o la resolución judicial correspondiente a la autorización verbal, o sea, la autorización que te va a dar la otra persona para poderte casar.
En los casos de correspondencia a la sentencia con la constancia de su ejecutoria sobre nulidad de matrimonio, de unión libre anterior o de divorcio. Si quiere casarse una persona que recién ha hecho su divorcio y no ha podido por X razón anular ese matrimonio ante el oficial ante el CRSI, entonces puede presentar la sentencia ejecutoriada del trámite de divorcio que ha hecho para que se pueda casar. Por el tema de tiempo, por ahí dice, no, me urge casar, me urge casar, me urge casarme, entonces puede hacer eso. Existencia de un certificado de no tener registro de matrimonio o de unión libre en el caso de personas extranjeras, certificado consular que acredita la libertad de estado de la misma. Entonces tengo que conseguir mi certificado de registro de matrimonio o unión libre, que no tenga, que esté en blanco, que diga, este señor no está casado en ningún lado de Bolivia. Si es extranjero, vamos a pedir una acreditación, una libertad de estado del mismo un certificado consular para que demuestre que esta persona que viene del extranjero no está casado en su país. ¿Ya? Artículo 149, que nos establece acta de la manifestación. La o el oficial de registro cívico va a levantar una acta circunstanciada de la manifestación, haciendo constar la documentación acompañada, que firmará conjuntamente los futuros cónyuges y las personas que concurran a prestar su asentimiento si es necesario. Esta acta de manifestación es donde se pone todos los datos, ¿ya? Los datos de las personas que se van a casar. Si la y los comparecientes no pudieran firmar, deberán imprimir sus huellas dactilares junto a la firma de un testigo que acredite su identidad. Publicación de edictos. La o el oficial publicará edictos durante 5 días hábiles en la puerta de su oficina o en la plataforma informática del Servicio de Registro Cívico, en los que hará conocer el matrimonio que se va a realizar y el nombre de los futuros cónyuges. Cuando haya peligro de muerte de uno de los pretendientes, el matrimonio podrá realizarse inmediatamente y si no existiera impedimento legal. Entonces, esta publicación de dictos es una obligación que tiene el oficial de registro civil de publicar ya en su oficina, en la puerta, en la pared, el matrimonio del señor cara de papa con la señora cara de papa, ya que se van a casar. Y también publicarlo en la página, ya, en la página del CERESI, para que pueda ver cualquier persona decir, no, se está casando el señor cara de papa, no, y este ya es casado y no. Y eso para que no se vuelva a casar, no engañen, porque hay algunos que dicen, no, somos solteros y me voy a casar y se vuelven a casar con otra persona indicando que son solteros. Entonces, para eso es el tema de la publicación de edictos. Cuando hay un peligro de muerte, cuando uno de los contrayentes va a morir, el oficial de registro civil tiene la obligación de hacer inmediatamente el matrimonio, ¿ya? Por el tema de que puede morir, peligro de muerte de una de las personas. Siempre y cuando no exista un impedimento legal, como el que hemos visto, ¿no ve? El de interdicción, tutela, etcétera, etcétera. El artículo 151, ¿qué nos dice? Tiempo hábil para la celebración del matrimonio. Cumplidas las formalidades anteriores, el matrimonio puede celebrarse dentro de los 15 días siguientes posteriores al último día de su publicación. O sea que después de que hemos ido al oficial de registro civil, hemos dejado nuestros papeles, hemos firmado el acta, todo eso para podernos casar, ya se han anotado todos nuestros datos para poderse casar, se han publicado los edictos durante los 5 días, podemos celebrar el matrimonio después de los 15 días siguientes. Para eso, el oficial de registro civil ya tiene agendado en su agenda los pasos. Usted va a decir, voy, quiero casarme. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Ya, entonces tal fecha va a venir a hacer el acta, listo, tiene 5 días para la publicación, ya va a contar, después su fecha ya tiene 15 días para poderse casar.
Si el plazo expira, sin que el matrimonio se haya celebrado, debes reanudar otra vez el trámite. Entonces, tiene que casarse dentro de los 15 días que el oficial de registro civil le va a decir. Pero como ya están programadas las fechas, entonces no hay dónde perderse. Si es que no lo logra casarse, por ahí la esposa o el esposo no se decide y se escapa, entonces tiene que volver a hacer el trámite de cero, volver a empezar de cero. Cuando haya peligro de muerte de los pretendientes, el matrimonio podrá realizarse inmediatamente, lo que hemos visto anteriormente, y si no existe impedimento legal. Sin tomar en cuenta las formalidades expresas de los plazos establecidos en el presente código. Entonces, si hay un peligro de muerte, no se va a ver el tema de los plazos establecidos en este artículo. El artículo 152 dice matrimonio por poder. El matrimonio puede celebrarse por medio de la o el apoderado con poder especial otorgado ante notario de fe pública o ante autoridad competente si el poderante reside en el extranjero. El poder mencionará expresamente a la persona con quien la o el poderante quiere contraer enlace. La presencia de esta última es indispensable en el acto de la celebración del matrimonio. ¿Quieren contraer matrimonio? El señor y la señora se van a casar. Ya tienen local de fiestas para 500 personas. Tienen whisky, ron, casa real para las mesas. Fiesta con marollo y las lindas chiquilas y los lindos chiquillos. Tienen la comida, un buen plato. Tienen todo para casarse. Listo, felices los dos, lo han organizado muy bien. ¿Qué pasa en ese momento? Agarra y a la esposa, bueno, a la que se va a casar, la cónyuge, le mandan de viaje de trabajo, justo para esa fecha. O vas a trabajar, o viajas para trabajar, o pierdes tu trabajo y te casas. Uno de los dos. No puede perder el trabajo porque se ha endeudado con la fiesta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a dejar un poder notarial a una persona para que el día del matrimonio se haga presente y diga así, en representación de la señora, acepto el casarse. Va a hacerlo eso. Va a ser su apoderante. Pero solamente para celebración del matrimonio, para decir, sí, acepto, quiero casarme. Cuidado, también quieran vivir la fiesta, tomarse, bailarse, luna de miel. No, solamente es para decir, sí, en representación de la señora, voy a aceptar el matrimonio. Solamente para eso, ¿ya? Entonces podemos hacerlo con poder cuando no está la persona presente el día del matrimonio. Oposición al matrimonio. Ustedes han debido ver todos ustedes este tema de la oposición al matrimonio, ¿no ve? Se ven las novelas, ¿no ve? Cuando yo me pongo, ¿no ve? Vamos a ver, ¿de qué trata esto? El doctor Jorge Remy Siles, en su libro normativo Plazos en procesos familiares, refiere que la oposición al matrimonio consiste en la protesta de que se formula ante el oficial de registro civil para impedir la celebración. Esta oposición puede ser formulada por los padres, el tutor, el cónyuge, sin estar disuelto el matrimonio, el excónyuge o sus herederos y el Ministerio Público, según los casos que, como se presente la situación, ¿quiénes pueden oponerse? Se puede oponer el Ministerio Público porque este tiene un delito cometido, se puede oponer la Defensoría porque es menor de edad, etcétera, los papás, hay tantas cosas, o porque está casado, tiene otro matrimonio, el excónyuge, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dice Remy Siles en su libro eh, Plazos en procesos familiares. Ya. Pero ¿qué nos dice nuestra ley 613, en su artículo 153? Dice, personas que pueden oponerse al matrimonio. ¿Quiénes pueden oponerse? Pueden oponerse al matrimonio aludiendo a algún impedimento o el incumplimiento de alguna condición para habilitarse en el momento de su celebración las siguientes personas. Uno, las o los parientes ascendientes, descendientes, colaterales hasta el cuarto grado de uno u otro de los cónyuges. Ellos pueden oponerse. La o el tutor respecto a la o al futuro cónyuge que se halla bajo su tutela.
Un declarado interdicto, como he dicho, está bajo la tutela de la ley, no puede casarse. Un menor de edad no puede casarse. ¿No ve? La o el cónyuge respecto a la o al otro que quiere constituir nuevo vínculo sin estar disuelto el anterior matrimonio. Ah, yo me opongo. ¿Por qué? Porque está casado conmigo, tiene mis hijos, todo. ¿No ve? No puede casarse. La autoridad de la nación o pueblo indígena originaria campesina o el parentesco, la o el tutor o cónyuge o ambos. Esta autoridad de la nación o pueblo indígena originario, ya, porque se casa con las leyes. ¿Qué pasa? Se está casando en otro municipio, en otro lugar, puede llegar la autoridad y decir, no, este está casado en mi municipio, no puede volverse a casar, etcétera, etcétera. Las entidades públicas o privadas encargadas de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, como niños y adolescentes, la defensoría, las defensorías, pueden decir, no puede casarse, es menor de edad y pueden oponerse al matrimonio. También podrán oponerse toda persona que conozca impedimento por delito o a través del Ministerio Público. O sea, hay muchas personas que pueden oponerse al matrimonio. Formas de la oposición. A ver, ¿cómo vamos a oponernos? No es solamente decir, ah, yo me opongo, ¿no ve? Como vemos en la novela, no. Aquí tenemos que ver cuáles son las formas para la oposición. La oposición se va a realizar ante el servicio del registro cívico que intervenga en la formalidad preliminar si contendrá. Primeramente, el parágrafo 1 nos dice que si yo sé que se va a casar un señor con una señora, se van a casar, pero este señor tiene un matrimonio ya establecido, entonces puedo ir antes del matrimonio al oficial de registro civil, porque me he enterado en el edicto o en su oficina, he visto que se van a casar tal fecha, a poner ya la oposición a este matrimonio. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que presentar nombre y apellido y datos personales de la o del que va a deducir la oposición, o sea, yo, mis datos. El parentesco o condición de la o del opositor respecto a los futuros cónyuges. Soy un amigo que no quiero que se case con mi amiga porque el señor ya está casado. Ya, listo. El impedimento o prohibición en que se funda. Está casado, ya tiene otra mujer y no puede volverse a casar. Documentos que prueben la existencia del impedimento y no de ser así posible la indicación del lugar donde se halle. El señor está casado, aquí tengo fotografías, tengo contratos de alquiler donde muestra que son pareja, tengo su certificado del servicio que indica que tiene un matrimonio anterior, etcétera. Toda la documentación que podemos hacer. Si no tenemos que indicar al oficial de registro civil dónde están esos documentos para que él pueda solicitar esa documentación. Si la oposición se deduce verbalmente, la o el oficial levantará el acta circunstanciada que firmará con la o el opositor. Si se la deduce por escrito, la transcribirá en el acta con las mismas formalidades. Si cualquiera de las y los comparecientes no puedan firmar, deberán imprimir su huella dactilar junto a la firma. Entonces, lo puedo hacer de forma verbal o de forma escrita y todo eso se va a establecer en el acta de en el acta donde se va a registrar este matrimonio. Artículo 155, efectos de la oposición. ¿Qué efectos nos va a traer la oposición? La oposición deducida por persona autorizada y por causa legalmente establecida suspende la celebración del matrimonio hasta que la oposición sea resuelta. Ya me opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, se va a suspender el matrimonio. Ya no hay fiesta, ya no hay bailongo, ya no hay grupo musical, ya no hay bebidas, no hay comida, no hay nada. Se suspende. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta oposición sea resuelta. Hasta que este señor se digne en divorciarse y presentar su certificado de no tener ningún matrimonio. La persona cuya oposición es rechazada puede ser obligada al resarcimiento del daño que haya causado. Si yo he ido y todo lo que he dicho es falso, ¿ya? Me van a obligar a pagar los resarcimientos, a pagar el daño que yo he causado. La, lo que no se le va a cabo la fiesta, el bailón o la comida en lo que se ha perdido, las bebidas, etcétera, etcétera. Esto tiene concordancia con nuestro Código Civil en su artículo 984 que dice resarcimiento por hecho ilícito. ¿Quién con un hecho doloso o culposo ocasionara a alguien o un daño injusto queda obligado al resarcimiento de este?
El artículo 156, ¿qué nos dice? Remisión a la autoridad judicial. La o el oficial de registro civil va a remitir la oposición al juzgado público correspondiente para que lo resuelva con citación y emplazamiento de los futuros cónyuges y la o el opositor. Esto va a ir a un proceso extraordinario según el artículo 434, inciso F. Entonces, es obligación del oficial de registro civil remitir todo esto a un juzgado de familia para que estos puedan, para que este juez pueda ver este proceso. Ahora vamos a hablar de la celebración del matrimonio. ¿Ya? Eh, que es muy diferente a la inscripción, al registro del matrimonio. El artículo 157 nos habla de la celebración. El matrimonio se va a celebrar por la o el oficial de registro cívico de acuerdo a las disposiciones del presente código y a las disposiciones del servicio de registro cívico. Parágrafo 2. Las formalidades de la celebración podrán eh, perdón, el parágrafo 2 dice, las formalidades de la celebración podrán articularse a otros ritos, usos, costumbres, observándose que esta celebración cumpla su finalidad. Esto es ya para el tema de costumbres que tienen otros para poder celebrar un matrimonio. El artículo 158 dice, lugar, día y hora de la celebración. El matrimonio se va a celebrar ¿por quién? Por el oficial de registro cívico ante quien se hizo la manifestación de manera pública, o sea, lo que hemos hecho hacer los papeles, los trámites, entonces de manera pública, él va a oficiar la celebración del matrimonio. Y en la forma en que se determina a continuación, vamos a ver cómo se va a determinar. El oficial va a señalar el lugar y el día de la hora y la solicitud verbal escrita de los interesados. Entonces, el oficial tiene que presentarse el día a la hora establecida y en el lugar fijado para celebrar el matrimonio. De la misma forma se va a proceder cuando la oposición haya sido rechazada. El artículo 159 nos habla de la suspensión del matrimonio y exclusión de condiciones y términos. Si en el acto de la celebración, o sea, cuando el oficial del registro civil ya está en el salón de fiestas, justamente con todos sus actas, papeles, todo, donde están ya los testigos, están los, no, los futuros cónyuges, ya está toda la familia, todos los grupos musicales, toda la fiesta, ¿no? Donde se va a celebrar el matrimonio. Sí. Si en el acto de la celebración alguno de los futuros cónyuges rehúsa dar su respuesta afirmativa y declara su voluntad, no es libre ni espontánea o que se haya arrepentido, el oficial suspenderá inmediatamente el matrimonio bajo su responsabilidad y no admitirá la retracción que del mismo día pudiera hacerse. Por ejemplo, está el señor y la señora queriendo casarse. Están delante del oficial de registro civil. El oficial dice, señora cara de papa, desea contraer matrimonio con el señor cara de papá, ¿acepta? Y la señora cara de papá va a decir, sí, acepto, señor oficial. De la misma forma, señor cara de papa, ¿usted acepta casarse con la señora cara de papá? Y el señor cara de papa le va a mirar a él, lo va a mirar al oficial, va a mirar a los invitados, va a mirar el grupo musical, las lindas chiquillas, va a volverle a mirar a él y va a decir, no, no acepto. ¿No ve? Ese rato la señora cara de papa lo va a mirar al señor cara de papa y le va a decir, así con la mirada, te voy a matar. ¿No ve? Entonces, el oficial de registro civil en ese momento, ya bajo su responsabilidad, puede suspender inmediatamente el matrimonio. Va a decir, no, suspendemos el matrimonio, no quiere casarse.
La señora Clave Papa dice, señor oficial, espéreme un ratito, ahorita arreglamos esto. Lo va a agarrar del cuello y lo va a meter a la cocina. Se va a escuchar gritos, sartenazos, palazos y lo va a volver a sacar del cuello y lo va a hacer sentar. Aquí está, señor oficial. Vuelve a preguntarle, va a decir. Restituidas las manifestaciones de voluntad, el acto podrá celebrarse hasta dentro de los 3 días posteriores a la suspensión vencida. Este plazo deberá reiniciarse el trámite. Ya no es, aquí está otra vez, vuelve a preguntarse un oficial, no, el oficial de registro civil tiene que suspender el matrimonio. Aunque vaya y lo pegue, lo maltrate y lo traiga a la fuerza, no, tiene que suspenderlo. ¿Qué va a pasar? De aquí a 3 días pueden volver a intentar casarse. Ese momento, pero se ha suspendido. Se puede celebrar el matrimonio después de 3 días, pero ¿y la fiesta y todo? Ni modo. La declaración de voluntad afirmativa de los cónyuges no puede estar sujeta a términos ni condición alguna. En caso de estarlo, se suspenderá el matrimonio y si no obstante se lo celebra, el término y la condición no generan efectos jurídicos algunos. No va a generar de que el matrimonio se anule, o sea, no se celebre. El oficial dice, no me ha hecho perder, no se celebra el matrimonio, los voy a demandar. No se puede. ¿Yo? Inscripción de registro del matrimonio. Ya. Ahora, ¿cómo se inscribe? ¿Cómo se registra el matrimonio? La inscripción y registro y efectos de jurídicos. La inscripción del matrimonio es obligatoria. El matrimonio se prueba con el certificado y o testimonio de la partida matrimonial inscrita en el servicio de registro civil. ¿Cuál es el documento que certifica que una persona está legalmente casada? Es el certificado de matrimonio o en su caso la partida matrimonial que está inscrita en el CERESI. Ese documento es el que establece la veracidad de que estas personas están legalmente casadas. Si resulta comprobada en un proceso familiar, la sentencia ejecutoriada inscrita en registros constituye prueba suficiente del matrimonio. Si en un proceso familiar, en la sentencia ejecutoriada se indica que está inscrito y está registrado este matrimonio por X razón, tiene validez. Creo, el matrimonio surte efectos jurídicos desde su celebración. Son efectos jurídicos del matrimonio los relativos a qué? Derechos y deberes de los cónyuges, a los patrimoniales y a las relaciones paterno-filiales. El matrimonio no registrado no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. Entonces, desde el momento que el señor o la señora dicen sí, aceptó y firman el acta y se les entrega su certificado de matrimonio, desde ese momento ya están legalmente casados y ya tienen efectos jurídicos, tanto en el tema de derechos, deberes, en el tema de patrimoniales y en el tema de las relaciones paterno-filiales. ¿Ya? Entonces ya está corriendo todo esto cuando uno dice sí, acepto casar. Artículo 161. Trato conyugal. Eh, el trato conyugal se determina por un complejo de factores que hacen suponer la existencia del vínculo matrimonial o de la unión libre, principalmente por los hechos siguientes. Uno, vida en común, pacífica, respetuosa y sin violencia, que tiene que haber dentro del matrimonio. Que ambos sean reconocidos como cónyuges por la familia y la sociedad. ¿Ya? O sea, la familia y la sociedad tienen que reconocer que los son cónyuges, son esposo y esposo, marido y mujer. El trato conyugal continuo que concuerde con el tiempo transcurrido desde la celebración del matrimonio subsana los defectos formales de la celebración.
El artículo 162 dice pérdida o destrucción del registro o falta de partidas, comprobación del matrimonio. Ya. ¿Qué pasa? Se pierden los registros de que ellos se han casado. No hay. O ha habido una destrucción del registro de los que se han casado. Se han casado digamos, el 98. No hay nada de su documentación. Se ha perdido sus registros de casados. No hay papeles, no tienen certificado de matrimonio, no tienen papeles en el CERES, no hay nada. Cero. Están como solteros. Casi 20, 25 años que han vivido juntos, pero nada. O digamos 40 o 30 años que han vivido juntos, pero no habían son casados, no se dieron cuenta. En caso de pérdida o destrucción del registro del matrimonio, puede acreditarse por cualquier otro medio de prueba, incluyendo el trato conyugal. Cuando hay indicios de que por dolo o culpa del lado del oficial del registro cívico o por causa de fuerza mayor no se sentó en la partida de inscripción del matrimonio y no hay acta de celebración para subsanar la falta o el cónyuge o ambos o en sus descendientes o ascendientes pueden solicitar la comprobación del matrimonio o su consiguiente inscripción, siempre que se pruebe la celebración del matrimonio. Ambas solicitudes se realizan por la vía administrativa ante el Servicio de Registro Cívico con arreglo a las disposiciones pertinentes. El esposo le dice, mira, a su esposa, amada mía, no está registrado en su matrimonio, estamos como solteros. Entonces, los dos pueden ir a hacer un trámite administrativo ante el servicio, ante el CERES y los dos indicando que desde 1990 ellos están casados. Tienen que comprobar eso. ¿Cómo van a comprobar? Fotografías del matrimonio, video de la fiesta, los hijos que han nacido, contratos, todo lo que tengan para probar y demostrar que ellos se han casado en 1990. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se han hecho bienes, se han hecho casi todos y no pueden estar así. O porque necesitan casarse para otros trámites u otras cosas. Entonces eso tienen que demostrar. Entonces por la vía administrativa se va a hacer este trámite, siempre y cuando se demuestre. El artículo 163 dice matrimonios de bolivianos en el extranjero. En el extranjero, el matrimonio entre connacionales bolivianos podrá celebrarse por los cónsules, funcionarios o cónsules y encargados de asuntos consulares que ejercen las funciones de oficial de registro cívico en el extranjero de acuerdo a las disposiciones específicas. Si hay dos personas, dos bolivianos que viven en el extranjero, mediante el consulado pueden casarse con las leyes bolivianas, ¿ya? Que ellos van a hacer de oficial de registro civil. Se van a casar y les van a entregar su certificado de matrimonio de Bolivia. Eh, Tema nulidad del matrimonio o de la unión libre. Vamos a ver ahora cómo es la nulidad del matrimonio o la unión libre. Cuando queda nulo, vamos a definir primeramente, se entiende por nulidad de matrimonio a la invalidez o ineficacia de esta institución cuando el acto jurídico de su celebración o procedimiento de formación está viciado de nulidad. ¿Por qué? Porque se ha incumplido con los requisitos formales previstos en la norma jurídica que de haberse cumplido darían la fuerza de validez legal. Entonces, así se entiende el tema de nulidad del matrimonio o invalidez, porque no se ha cumplido con los requisitos que se necesita para que ese matrimonio surta efectos jurídicos. Concepto de nulidad se entiende de Castro, que dice que que es un negocio nulo aquel cuya ineficiencia es intrínseca, es decir, cuya carencia de efectos negociables ocurre sin necesidad de una previa impugnación del negocio. ¿Cuáles son los caracteres de la ineficacia del negocio nulo? Primero, el efecto inmediato de la nulidad opera de pleno derecho el ipso iuri, sin necesidad de la intervención judicial. No obstante, esto será inevitable cuando se quiera borrar la apariencia creada cuando alguien pretendiera en el negocio nulo. Trascendencia general de las nulidades en dos sentidos. Uno, por su efecto general o erga omnes respecto a cualquiera, por no poder ser el negocio nulo fundamento de ningún efecto negociable, lo que no impide que el negocio nulo pueda producirse otros efectos distintos de responsabilidad
por el daño y que la unidad de la buena fe o la posesión o el transcurso del tiempo puede originar otros efectos. Bueno, dentro de los caracteres definitivos de la ineficiencia, el negocio nulo no puede sanearse mediante la confirmación o por el transcurso del tiempo. Entonces, nos establece que el transcurso del tiempo o la confirmación de este no pueden hacer que esta nulidad ya no sea nulo. Y que la responsabilidad por esto causa efectos, pero es responsabilidad, no en otras cosas. Vamos a ir viendo ese tema ahorita. Eh, la nulidad del matrimonio o unión libre, ¿ya? En nuestra legislación boliviana se está estableciendo el artículo 168 del Código de las Familias y Procesos Familiares, que establece únicamente como instituto la nulidad del matrimonio, concentrando las causales en un solo instituto y dejando de lado la anulabilidad absoluta y relativa, las cuales están previstas en la señalada norma jurídica que deberá ser pronunciada judicialmente por autoridad judicial competente. ¿Quién va a anular el matrimonio? Una autoridad competente. ¿Quién? El juez de familia. ¿Cuáles son las causales de nulidad del matrimonio de unión libre? Vamos a ver las causales que establece la ley 603. Si el matrimonio civil no ha sido celebrado por un oficial de registro cívico, es nulo. Si lo ha celebrado cualquier persona y no es un oficial, este matrimonio no es matrimonio. Será todo menos matrimonio. Los contrayentes para la celebración del matrimonio debe ser la unión entre una mujer y un hombre, ¿ya? Tiene que casarse entre hombre y mujer. Si se casan entre hombres, es nulo. Si se casan entre mujeres, es nulo. Porque lo establece la Constitución, lo establece la ley 603. Pero dirán, no, pero ya se han casado dos hombres. Es otro cuento de otra historia con otros trámites. Si se incurriera en bigamia o múltiples uniones libres, uno que está casado una, dos o tres veces no puede volverse a casar, ¿ya? Porque está cometiendo bigamia, aunque ya no está penado el tema de la bigamia, pero no puede. Si está casado y se casa otra vez, este matrimonio no sirve, es nulo de pleno derecho, porque está casado. Por haberse constituido por personas con impedimento, como la persona declarada interdicta, o con algún impedimento y se ha casado, no puede, ese matrimonio es nulo. La falta de la libertad de Estado, ¿ya? O sea, estar casado. Los contrayentes deben gozar de buena salud mental para poderse casar, ¿ya? O sea, estar con mis cinco sentidos, bien, establecido, sí, me quiero casar. La ausencia de parentesco está prohibido en el matrimonio, ¿ya? Parentesco que hemos visto consanguíneo, no pueden casarse, es nulo. No pueden casarse entre hermanos, padre, hijo, madre, hija, no se puede, es nulo. Por parentesco adoptivo, también que hemos visto, también es nulo. Con eso se puede anular el matrimonio. No vamos a ir al divorcio, sino a la nulidad. Vínculo de tutela, de la misma forma que hemos visto. Por error de dolo, violencia en el consentimiento. Por dolo, violencia. Y por ausencia de consentimiento. Nadie puede obligar. ¿Ya? O alguien trata de casarse con alguien sin consentimiento por ocultas a sus espaldas solamente por el tema del dinero, la herencia está, no puede, porque no ha habido un consentimiento, no he dicho yo, sí, quiero casarme, no ha habido. Y si se demuestra eso, ese matrimonio es nulo. ¿Cuáles son los caracteres de la nulidad? Después de transcurrido un año de convivencia de los cónyuges, no procede la acción de nulidad. ¿Ya? Si yo me he casado hoy, 23, creo que 23 o 24, 23 de noviembre, tengo un año hasta el 23 de noviembre del 24 para hacer la demanda de nulidad. Pasado ese tiempo ya no, ahí va divorcio, ¿ya? Con una causa. La falta de la voluntad de uno de los contrayentes en la celebración. Se han casado. El hombre se ha casado sin el consentimiento de la otra persona, sin la voluntad de la otra persona. Entonces, es nulo. Es de orden público y de interés social, es de otro carácter. La nulidad debe ser declarada judicialmente. ¿Ya? No es decir, mi matrimonio, había estado casado, mi matrimonio es nulo, pues porque igual nomás no corre porque ya había estado casado. No, el juez tiene que declarar judicialmente que ese matrimonio es nulo. ¿Ya? No solamente decir, no sirve mi matrimonio.
y la preclusión según el artículo 171. ¿Qué personas pueden iniciar la acción de la nulidad? Primeramente, los cónyuges pueden iniciar la nulidad, tanto el cónyuge varón y la mujer. Cualquiera de ellos puede iniciar la demanda de nulidad. Los familiares, ¿cuándo? Cuando esta persona es menor de edad y se ha casado o cuando es declarado interdicto o tiene algún impedimento, ellos pueden iniciar. Y las instituciones que protegen a la familia también pueden iniciar la demanda de nulidad. La demanda no es la demanda de nulidad como el divorcio. En el divorcio solamente pueden hacer el hombre o la mujer, los cónyuges, cualquiera de los. Ahí no puede meterse el papá, la mamá, los familiares, no. El papá dice, no me cae tu esposo, te voy a divorciar, yo voy a hacer el divorcio. No, en el divorcio son los cónyuges, nada más. Mientras que en la nulidad pueden hacer, cualquiera de esos pueden iniciar la demanda de nulidad. Con esto habríamos terminado lo que es el matrimonio y la nulidad del matrimonio unión libre. Entonces, a ver, no, aquí tenemos todavía esto, perdón. Nulidades del matrimonio de la unión libre. La nulidad matrimonial se traduce en la falta de defecto de alguno de los presupuestos que la ley exige para que el acto jurídico matrimonial produzca en plenitud sus efectos propios. Tales presupuestos podrían sintetizarse en que en la exigencia de aptitudes nupciales de las contrayentes, o sea, ausencia de impedimentos dirimentes y en la prestación de un consentimiento no viciado. Entonces, estas nulidades también se traducen en la falta de alguno de los presupuestos por la ley. También la ley 613 en el artículo 178 nos habla de causales de nulidad. El matrimonio es nulo cuando, si no ha sido celebrado por la oficial del registro cívico, lo que hemos visto, sea del centro hombre o mujer, es todo lo que hemos visto nosotros, solamente que lo estoy plasmando ya en el artículo 168, que lo pueden revisar según la ley 603. El Código de las Familias y Procesos Familiares nos habla del artículo 169 de la bigamia. La bigamia, como les he dicho, en el caso de bigamia o multiposición de uniones libres, entonces el matrimonio es nulo. Se salvan efectos de naturales patrimoniales regulados en otras leyes. La minoridad ya también es nulo cuando uno se casa con un menor de edad. Y la preclusión, después de transcurrido un año, lo que hemos visto, de convivencia ya no puede hacerse la demanda de nulidad, sino tiene que ir a una demanda de divorcio o desvinculación. ¿Qué efectos nos va a traer la nulidad? Primeramente, el matrimonio o la unión libre declarados nulos no surten efectos, excepto en que la relación, deberes que tengan para con los hijos. Se anula el matrimonio, pero no se anula el tema de los hijos. Eso sigue. Se puede demandar asistencia familiar, guardia y custodia, visitas, etcétera, etcétera. Los bienes de las personas involucradas con los mismos efectos previstos para el divorcio no beneficiarán a la o al causante de la nulidad o quien actúe de mala fe. Si el señor, sabiendo que estaba casado, se casa con la señora, está actuando de mala fe. Si dentro de ese tiempo, ese año, esta señora ha comprado una casa y lo ha puesto a nombre de él, ya no se va a dividir 50-50. La casa va a ser de la señora, porque por el solo hecho de que este señor ha actuado de mala fe, ¿y cómo se demuestra? Con su certificado de que ha estado casado con otra persona y no le ha avisado a la señora, ha actuado de mala fe. Los derechos de terceros que hayan contratado de buena fe con los cónyuges también. La persona que resulte culpable de la nulidad del matrimonio o de la unión libre será responsable por todos los daños materiales o la dignidad que haya sufrido la o el cónyuge de buena fe. Entonces, no es nomás casarse porque la amas y qué te importa otro matrimonio. No, hay efectos en la nulidad y todo eso se puede comprobar y se puede llegar a establecer daños que se hayan ocasionado. ¿Cuál es la consideración a los cónyuges? Readquieren la calidad anterior de su estado civil. O sea, los cónyuges, una vez que hagan la nulidad, ya van a volver a ser solteritos. Ya, chao, ya están casados. Termina y cesan el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, el cual implica que ambos deberán dividirse los bienes. ¿Ya? No benefician ni podrán heredar la o el causante de la nulidad a quien actúe de mala fe, no se puede ya heredar. Subsisten los derechos de terceras personas de buena fe
que hayan contratado con los cónyuges. Las personas que resulten culpables de la nulidad del matrimonio no libre serán responsables de los daños materiales y morales, etcétera, que ya hemos visto. Con relación a los hijos, se va a determinar el tema de la guarda, la tenencia, la asistencia familiar, quien ofrezca mayores garantías para que se cuide, que quede con los niños. El progenitor que no tenga la guarda o tenencia estará obligado a brindar la asistencia familiar en favor de los hijos y le concede el derecho de ejercer visitas a los hijos, etcétera, como ya sabemos el tema de la asistencia familiar y el régimen de visitas. Y con relación al ejercicio de los derechos, a suceder hereditariamente solo es viable para los hijos a heredar o sus padres o ascendientes, según el artículo 1016 del Código Civil. Uniones libres, lo que vamos a ver mañana, con esto hemos terminado el tema del matrimonio, mañana vamos a hablar de la unión libre, de todo lo que es la unión libre, y mañana vamos a tener más preguntas, si ustedes gustan, con eso ya he terminado. Muchas gracias por su atención. Vámonos a las preguntitas. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, las personas que quieran hacer alguna pregunta pueden escribir en el chat o levantar la manito para que el micrófono sea habilitado. Bueno, hay algunas preguntas en el chat que se le voy a leer. Dice Vanessa, dice, si la menor se casa con alguien que sea mayor de edad, ¿no incurriría en un delito de estupro? Sí, puede incurrir en estupro, ¿no ve? En estupro, pero ¿qué pasa? En esos, a veces la menor de edad está embarazada, los papás deciden casarlos, entonces ahí es donde el papá tiene que autorizar que ella se case. Por el hecho de que no, estupro, sí, métanlo a la cárcel, sí, pero ¿quién se va a ser responsable de la guaguita, del bebé? ¿Y quién se va a ser responsable de ella, no ve? Entonces, en esos casos, a veces los papás dicen, no, ¿cuál estupro? ¿Por qué lo vas a meter a la cárcel? Más bien que se case y se haga responsable. Entonces van a autorizar el matrimonio de esta menor. Pero hay otros papás, digamos que ella no está embarazada, ella se ha metido con un señor mayor, se ha metido con la menor, entonces sí, los papás, como están bajo la guarda de la menor, pueden denunciarlo por estupro, ¿no ve? Esto es todo su derecho. No le tiene micrófono habilitado. Noelia, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una consultita. Si el matrimonio ya tiene sentencia ejecutoriada y no se ha anulado en el Ceresi, ¿qué figura da esto? ¿Están divorciados o siguen casados? Perdón, no te escucho bien la pregunta, Noelia. Ya. Si el matrimonio ya tiene un divorcio con sentencia ejecutoriada, Ya. no ha sido anulado en el Ceresi, ¿qué figura da esto? ¿Siguen casados o están divorciados? No, ya están divorciados. La sentencia ejecutoriada ya dará. Hay tres pasos, lo que había explicado ayer. El primero es la separación de cuerpos. Ya la sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso y el otro es el anular el certificado de matrimonio y ya que aparezca el certificado de divorcio. Entonces, tú ya has hecho la separación de cuerpos cuando es indicado al juez, desde cuándo ya no vives con esa persona o ya no estás. Entonces, te faltaría la sentencia ejecutoria, el final proceso. La sentencia ejecutoria da fin al proceso y ya con eso dice que tú ya estás divorciada, tú estás divorciada, estás desvinculada de la persona. Esa solamente te faltaría llevar al Ceresi, al trámite para que tú hagas la nulidad de ese matrimonio. Pero tú con la sentencia ejecutoriada ya estás divorciada, ya estás. Solo te falta hacer ese Y trámite. ya, digamos, en el caso que vuelven y viven, no sé, unos 3, 4 años, sería unión de hecho. Sí, unión de hecho ya. Tendrían que Unión de volverse a hecho. casar para estar Tienen que en volverse a matrimonio. casar. Exacto, Ah, tienen ya. que volverse a casar. Gracias por la aclaración. ¿Alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra? Evelyn dice, buenas noches. En el inciso B del artículo 172, efectos de nulidad, ¿podría por favor volver a explicar? Ya, el 172. En el inciso
B, efectos de la nulidad. Los bienes de las personas involucradas en los mismos efectos previstos por el divorcio no beneficiarán a la o al causante de la nulidad quien actúe de mala fe. Eh, el tema, ¿qué nos dice el inciso B? Cuando la persona ya tiene bienes de por medio y se los adquiere cuando está casada, y este señor estaba casado con otra persona, entonces ya el matrimonio ya viene a ser nulo. Entonces tiene que hacer la demanda judicial. Entonces los bienes de esta persona que está involucrada dentro de los, dentro de los efectos previstos por el divorcio, no van a beneficiar al causante de la nulidad. O sea, si la señora ya se ha casado con este señor pensando que este señor era soltero y tiene bienes de por medio, ha logrado tener bienes de por medio durante el tiempo que han estado casados, se da cuenta que ese señor había estado casado, entonces, ¿qué va a hacer? Esos bienes no van a ser sujetos a división y partición de bienes, no va a ser división y partición de bienes gananciales, menos para el que ha causado esta nulidad, o sea, el señor que le ha mentido. Entonces, no va a ser sujeto a división y partición. Entonces, no corresponde eso dentro de lo que es la nulidad, porque el señor ha actuado de mala fe. A eso se refiere el inciso B. ¿Algunas preguntas? Muchas gracias, doctor. Bueno, Diana dice, doctor, ¿qué pasa si una persona se casó sin saber que aún seguía casada con su anterior pareja, debido a que le dio poder a su abogado para el divorcio y según este ya estaba divorciada y al sacar su certificado de matrimonio vio que no había cancelación del matrimonio en su primer matrimonio? Ahora, ¿podría ser nulo el segundo matrimonio? Sí, el segundo matrimonio ya es nulo de pleno derecho. Es nulo. No, no, no. O sea, sí, apenas si han hecho fiestita y han gastado mucha plata, es nulo. Lo que tiene que hacer el señor es eh, ¿qué se llama? Primeramente, divorciar, hacer el divorcio, la desvinculación judicial de eso y después ya volverse a casar, volver a hacer el trámite, porque es nulo. Y tiene que hacerlo ya nomás porque, cuidado, estén haciendo bienes de por medio y después va a tener problemas judiciales con la primera esposa o con el primer esposo. Muchas gracias, doctor. Bueno, aparentemente ya no hay más preguntas, doctor. ¿No hay más? Ya no hay más, doctor. Estaba muy claro. Sí, es un tema que queda claro, el tema del matrimonio. Entonces, mañana nos vemos con el tema de la nulidad. Nilsson. Claro que sí. Nuevamente ha sido un gusto volver a ver, doctor, después de tanto tiempo. Un Igualmente, gusto siempre. Hasta nos mañana. Entonces, buenas noches a todos los participantes. vemos esta mañana, que les vaya bien, hasta mañana a todos. Gracias.